Entonces decidí dejar el tratamiento y tratar de enfocarme en el origen em, de mi depresión y tratar de a través de lo que yo conocía ponerlo en práctica y pues curarme a mí mismo. Pero creo que en retrospectiva em, lo importante es eso, que uno quiera salir de eso, que si no te funciona una cosa, buscas otra, y si no te funciona esa, buscas otra, y si no juntas todas los medios que tienes a tu alrededor para mejorar y sales adelante. Y si no es por ti mismo, que va a ser por las personas pero tienes que buscar tú querer salir. Incluso por las demás o por las personas que estás a tu alrededor, pero el querer salir es lo indispensable porque si no quieres salir no vas a salir, así de sencillo. No, si tú no lo intentas, no, bueno, ni siquiera es intentarlo, lo tienes que hacer, si sigues un tratamiento, tienes que seguir el tratamiento. Si em, vas a terapia, ve a terapia, no faltes a tus sesiones. No solo intentarlo, sino progresivamente ir cumpliendo con una rutina, con una disciplina para que puedas salir de eso. Y entonces el cerebro va a crear nuevas conexiones y va a decir, ah, entonces sí queremos salir y entonces lo vamos a conseguir. No solo lo quiere, sino lo está, y no solo lo está intentando, lo está haciendo. Como se dicen muchas veces, es un día a la vez, un paso a la vez, y se va volviendo un ciclo virtuoso para poder salir. Entonces, pues también fue en parte para poner en práctica lo poco que yo había aprendido en ese entonces de, de que las enfermedades tienen que ver con lo que está dentro, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, el, em, una máxima de que tú no puedes hablar con el inconsciente eh, del mismo lenguaje que hablas con el consciente. em, a lo que me refiero es de que si yo digo voy a estar bien, el cerebro realmente no lo está entendiendo. No, solo son palabras, no, realmente no estás hablando con el cerebro. Tienes que, pues vamos a suponer, tienes que hacer algo para estar bien, ¿no? Em, Voy a estar bien, voy a comer verdura. Entonces, no solo puedes decir, ah, voy a estar sano. Bueno, voy a estar bien, voy a estar sano. No solo te lo vas a repetir, sino tienes que hacer algo al respecto para una acción que el cerebro entienda que, ahora sí, que entienda que realmente estás hablando en serio. Entonces, no solo lo dices, sino comes más verduras y lo haces un día, lo haces 2 días y empiezas a hacer una rutina. Y entonces el cerebro ahora sí lo va a entender, el inconsciente lo va a entender y va a decir, ah, lo que él quiere es mejorar los procesos, la flora intestinal, su sistema digestivo, etcétera. Lo va a entender, pero es hablándole em, hablándole figurativamente o con acciones que representen ideas. Entonces, al inconsciente, a lo que está en el fondo de nuestra cabeza, no le vamos a hablar nada más con palabras, sino le tenemos que hablar con acciones o incluso le podemos hablar con metáforas que representen esas acciones. Ahorita voy a un ejemplo. Pero entonces lo que yo decidí fue poner en práctica lo poco o mucho que había aprendido sobre el tarot. Em, de alguna forma hoy en retrospectiva entiendo que hoy se le llama terapia cognitivo-conductual. Tiene que ver, digamos que es una manera más científica de decirlo, pero en términos muy generales es
no solo decirlo, sino lo tienes que hacer. Y al momento de que lo haces, el cerebro lo entiende. Y cuando lo entiende el cerebro y lo estás repitiendo y lo estás haciendo, entonces se vuelven en conexiones neuronales diferentes que empiezan a transformar el cómo el cerebro actúa, y es un engranaje en el que todas las partes se empiezan a embonar y empiezan a moverse de una forma distinta en que lo hacíamos antes de conjugar todos estos elementos. Es pues a grandes rasgos y muy resumidamente. Entonces decidí poner en práctica lo que yo había aprendido y dejar, fue una decisión personal, dejar el tratamiento que me dio mi doctor, pero lo dejé porque yo sentí en el fondo que seguían siendo drogas y que esas drogas solo iban a provocar, la verdad lo que yo sentí es que solo me iban a provocar otra adicción. Y entonces no era lo que yo buscaba en ese momento. Lo que yo buscaba era encontrar la solución para poder pasar esta depresión. Y entonces lo primero es entender que tienes depresión, aceptar que tienes depresión, aceptar que los comportamientos que tienen, que, que, que tenía en ese entonces, pues eh, no eran constructivos, sino eran autodestructivos. Y entonces entender el origen de esa depresión. Y el origen de esa depresión, pues fue el fallecimiento de mi mamá, pero no solo es el fallecimiento no fue solo el fallecimiento de mi mamá, sino muchas situaciones que estaban alrededor, porque cuando muere una persona no es el hecho físico de que ya no esté con nosotros, sino todo lo que va, los sentimientos y los pensamientos que están alrededor de nosotros. Eso es lo que en mi caso me hizo tener depresión. Se me juntaron diferentes cosas en ese entonces. Pero bueno, aquí ayudándome un poco, el momento de mi depresión es donde tengo un pasado triste y deprimido, tengo un presente triste y deprimido, en donde de alguna forma no paso esta situación, no la acepto, o no trabajo con esta situación. Estoy en depresión y proyecto un futuro deprimido, ¿no? Como comentaba, si estoy en un presente en depresión, es porque probablemente estoy clavado en un momento en el pasado con depresión, y si en el presente tengo depresión, voy a proyectar un futuro depresivo, y entonces no voy a salir de ahí. Y en el pasado, el origen del por qué me dio depresión, pues tiene que ver conmigo mismo. Ni siquiera, o sea, sí fue por la muerte de mi mamá, pero pues sí, a fin de cuentas no tuvo que ver con mi madre per se, sino conmigo mismo, con con los diferentes sentimientos, conceptos y nociones que uno tiene de la realidad, no solo de la muerte, sino de la persona que acaba de fallecer, contrapuestos con mi propia persona y mis propias ideas y mis propios sentimientos. La causa de mi depresión fue yo mismo. Y pues sí, les estoy comentando que tiene que ver con que la causa fue mi mamá, y sí, fue un detonante, pero no me aterrizan las cartas y tienen toda la razón, que pues a fin de cuentas o sea, mi mamá no me dio en sí mismo esa depresión, sino yo me di esa depresión por a lo mejor ahorita lo que les pienso contar.
pero la depresión vino de mí mismo. La, la depresión me da en un punto no solo porque falleció mi mamá, sino porque eh, yo sentía que había una desconexión total con lo que era mi madre. Creo que de alguna forma no me había encontrado a mí mismo, no sabía lo que yo era realmente, no sabía lo que era yo, ni sabía que había un límite entre mi familia y yo, que había un límite entre mi madre y yo, entre mi abuela y yo. No me había encontrado, no sabía lo que era, no sabía hacia dónde iba, no sabía si lo que estaba estudiando, lo que estaba estudiando en ese entonces me gustaba, pero realmente yo no veía como un futuro en un futuro para mí dentro de esa carrera. Em, de repente se empezaron a desboronar, así a caerse, a deshacerse ciertos conceptos que creí que eran, que eran eternos, que eran estables, pero la muerte de mi mamá provocó que realmente, como un golpe de realidad. Eh, la muerte de ella provocó que me diera cuenta de que realmente no sabía quién era, no sabía hacia dónde iba, eh, y de alguna forma lo poco que yo entendía de lo que era tenía cierta relación con mi madre. Era como, como ahora que ya no está mi madre, no sé quién soy. Mientras estuvo ella, era una forma de reflejarme a través de ella en lo que representaba el mundo, representaba la sociedad, representaba lo que era el trabajo, lo que era la felicidad. O sea, a través de ella, de alguna forma, estaba viviendo la vida. Una disculpa, en esta parte tuve un problema con la cámara, pero voy a dejar el video para dar continuidad a las cartas que van saliendo y cómo fueron saliendo. Lo que em, yo quiero dar a conocer en esta parte del video em, terminaba con que decía que veía la vida un poco a través de mi madre, y pues sí, o no tanto vivir a través de, sino a lo largo de mi vida fue una figura muy importante, fue la persona que me enseñó cómo hacer las cosas, qué era el bien, qué era el mal, cómo comportarte con la demás gente, em, todos los diferentes conceptos em, que fui aprendiendo de la vida, los aprendí de ella. Y pues sí, ¿no? Fue como una crisis existencial que se agravó un poco con el fallecimiento de mi madre, con que en esa época para mí era como experimentar la vida a través de pues sí, fiestas, alcohol, tabaco, diferentes tipos de drogas. Y cuando pasa esto, pues eh, se magnifica esto de alguna forma, en el sentido en el que pues te ahorras estar pensando en ti mismo, en la situación en la que estás viviendo, y entonces se vuelve, en este caso sí se empezó a volver un poco como un distractor eh, para lidiar con todos estos pensamientos y estos sentimientos que tenía en estos momentos. Eh, Obviamente todo esto se conjugó y lo detonó esta situación con mi madre, pero pues es algo que
de una u otra forma se va arrastrando con el paso del tiempo, con el paso de los años. No es de que una enfermedad como esta nos pueda dar de un día para otro. Em, son, son años que no vamos pensando, en mi caso no iba pensando como tanto en el futuro, lo que me gustaba, etcétera, solo iba viviendo el momento y como toda enfermedad, ¿no? Uno no se vuelve obeso por decir de un día para, para otro, va haciendo con los años. Y en el caso del doctor, como comentaba, no es que el doctor fuera, me haya diagnosticado emocionalmente, era un doctor general tal cual, que las preguntas que me hizo fueron en cuestión física, más que en cuestión emocional, y a través del físico, de mi estado físico, me diagnosticó esto, lo cual en retrospectiva puedo decir que sí, ¿no? Toda enfermedad es el resultado de em, diferentes situaciones emocionales que se van acumulando a través de los años, y cuando la enfermedad es muy fuerte, es porque se ha acumulado diferentes tipos de sentimientos o traumas o nudos emocionales a través de los años y que no se han resuelto. Em, pero creo que lo importante siempre es querer salir de esta situación. Igual, de la misma forma, cómo se resuelve esta situación, qué es lo que nos va a ayudar, independientemente de que sea terapia, medicamentos, profesionales de la salud, o profesionales de la salud mental o física, eh, son procesos que llevan su tiempo. Si una enfermedad eh, es el resultado de varios años de diferentes situaciones emocionales, obviamente en una semana no vamos a estar curados independientemente del tipo de terapia o de cura que eh, vayamos a seguir. Al final, muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Si de alguna forma te sirvió, me ayudarías mucho si le das like. Si crees que de alguna forma le puede servir a alguien más, te agradecería que lo compartieras. Nuevamente, gracias.